Hola, ¿cómo estás? Esto es Triana en Berlín y nos acercamos a otra edición del Oktoberfest. En este video te voy a contar su historia, tips para que lo disfrutes al máximo y quédate hasta el final si quieres disfrutar de la experiencia del Oktoberfest, pero en otros momentos del año. El Oktoberfest es el festival de cerveza más grande y famoso del mundo y se celebra anualmente en Múnich, Alemania, a mediados y finales de septiembre. Este año, 2024, va desde el 21 de septiembre al 6 de octubre. Si venís, ten en cuenta que acá el 3 de octubre es feriado por el día de la reunificación alemana, así que va a haber mucha gente. Empecemos con la historia. ¿El Oktoberfest empezó como una fiesta? Sí y no. El primer Oktoberfest fue en realidad un casamiento que se celebró en 1810 para conmemorar la unión del príncipe heredero, Luis de Baviera, quien más tarde se convertiría en el rey Luis I, con la princesa Teresa de Sajonia. Para celebrarlo, invitaron a toda la ciudad con comida y bebida incluida. La celebración comenzó el 12 de octubre de 1810 y duró 5 días, culminando con una gran carrera de caballos. Este evento fue tan exitoso que se decidió repetirlo en los años siguientes, lo que marcó el inicio de una tradición anual. Se agregó un gran parque de diversiones, tradiciones regionales y la cerveza se convirtió en el centro de la celebración. A partir de 1818 se instalaron las primeras norias y carruseles. En 1850 se añadió una estatua llamada Bavaria, que se erigió en el extremo del campo de Theresienwiese, la pradera de Teresa, el lugar tradicional donde se celebra el festival. Los campos de Teresa, en honor a la princesa, es gigante. El Oktoberfest es un evento enorme, ocupa unas 34 hectáreas y media y tiene 17 carpas grandes y 21 carpas chicas, y es gratuito. Al evento vienen unas 6 millones de personas de todo el mundo al año y se consume prácticamente lo mismo en cantidad de cerveza. Si bien esta bebida siempre fue una parte esencial de la cultura bávara, no fue hasta finales del siglo XIX que se convirtió en el foco principal del Oktoberfest. En 1880 se permitió por primera vez la venta de cerveza en el festival. Las 6 grandes cervecerías de Múnich, Augustiner, Hacker-Pschorr, Hofbrau, Löwenbräu, Paulaner, Spaten, comenzaron a establecer grandes carpas de cerveza conocidas como Bierzelte. Estas carpas se han convertido en el corazón del festival, donde miles de visitantes se reúnen para beber cerveza, disfrutar de la comida tradicional bávara y escuchar música folclórica. Pero la cerveza que venden en el Oktoberfest no es cualquier cerveza. Es un tipo de Marzen, que se traduce como cerveza de marzo, porque se prepara en la primavera. Es una cerveza lager de temporada que se almacena durante varios meses antes de ser consumida en otoño. Es realizada exclusivamente por los 6 maestros cerveceros de Múnich, que ya te nombré. Augustiner, por ejemplo, es la más antigua, fundada en 1328. Tradicionalmente, la Marzen tiene un color más oscuro, como un ámbar profundo. Tiene un sabor maltoso, con un perfil de malta tostada, a menudo con notas de caramelo y un ligero amargor. El sabor es más robusto que el de las lagers comunes. También ten en cuenta que su contenido alcohólico es un poco más alto que las cervezas típicas, generalmente entre un 5.8% y 6.3%. De hecho, para ser considerada una cerveza oficial de la fiesta, debe cumplir con las estrictas regulaciones de la Ley de Pureza Alemana de 1516, que estipula que la cerveza solo puede estar hecha de agua, malta, lúpulo y levadura. Durante el Oktoberfest, la cerveza se sirve en grandes jarras de litro, conocidas como Maßkrug, y cada una de las carpas de cerveza, operadas por las 6 cervecerías, ofrece su propia versión de la cerveza, lo que permite que puedas probar y comparar las diferentes interpretaciones de este estilo clásico. ¿Y por qué el Oktoberfest es en septiembre? Esto es muy simple. Básicamente decidieron moverlo hacia septiembre para disfrutar de un mejor clima y los últimos calores de verano, que este año viene siendo bastante lluvioso. El Oktoberfest está lleno de tradiciones y símbolos que reflejan la cultura bávara. Uno de los momentos más esperados es la ceremonia de apertura, cuando el alcalde de Múnich abre el primer barril de cerveza con la frase También es tradicional ver a los asistentes vestidos con trajes típicos. Los hombres llevan el Lederhosen, pantalones cortos de cuero, y las mujeres visten Dirndls, vestidos tradicionales. No es obligatorio usar un traje típico ni mucho menos. De hecho, los alemanes prefieren que vayas con tu ropa de todos los días a que compres un traje en Amazon, que en realidad termina siendo un disfraz.
Ahora, si querés vivir la experiencia de usar un traje típico para esta celebración, puedes comprar uno. Los precios rondan los 400 y 500 euros. O también podés alquilar un traje tradicional para esas fechas a menor precio. La comida es otro aspecto destacado del festival. Puedes disfrutar de una variedad de platos bávaros como pretzels, salchichas, cerdo, chucrut, pollo asado. No esperes grandes opciones vegetarianas, pero las hay. Hoy ya existen versiones vegetarianas y veganas de las comidas que se ofrecen. Además, la música juega un papel fundamental con bandas de música en vivo que tocan tanto canciones tradicionales bávaras como éxitos contemporáneos. Como te dije al principio, el Oktoberfest es gratuito. No necesitas comprar una entrada y de hecho tampoco necesitas reservar mesa. El tema es que sí se reserva mesa para grupos grandes, familias, empresas que siempre tienen la misma mesa por generaciones. Pero esos videos que ves de gente corriendo a las tiendas a primera hora es porque no hay reservas personales. Es hacer fila y esperar a entrar. Si entras a una tienda y ves un espacio libre, siempre puedes preguntar si te puedes sentar, ya que la mayoría de las mesas son compartidas. Un tip, hay una carpa que sí cobra entrada, unos 4 euros por persona, y es la Oi de Weizen, que es la más tradicional, familiar, y como cobra entrada, siempre hay lugar. En el Oktoberfest no hay barras, para que te sirvan tenés que estar sentado o sentada y te vienen a tomar el pedido. La cerveza solo se consume de a litro y cuesta entre 13 y 15 euros. ¿Qué pasa si no puedes venir en estas fechas al Oktoberfest, pero vas a estar en Alemania en otro momento o en Múnich? Para empezar, tenés el Starkbierfest en marzo. Es como un Oktoberfest, pero mucho más local. Es conocido como el Festival de la Cerveza Fuerte, porque se toman cervezas con un mayor contenido de alcohol. Incluye música en vivo, comida bávara y se celebran las mismas casas de cerveza. Si no estás en Múnich, consulta en algún Augustiner, Paulaner o Hofbrau de la ciudad en la que estés si lo celebran. Luego tenés el Festival de Primavera, también llamado la hermana menor del Oktoberfest. Es en el mismo lugar que se celebra el festival, en los campos de Teresa, y se celebra entre abril y mayo. A principios de junio se celebra la fundación de Múnich y la ciudad se vuelve una fiesta. Incluye desfiles, música en vivo, puestos de comida y eventos culturales en el centro de la ciudad. Y si te gusta madrugar, el tercer domingo de julio tenés el Kocherball, una fiesta de baile matutina que se celebra desde temprano en la mañana en el Jardín Inglés. Y cuando digo temprano, es a partir de las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana. La tradición se remonta al siglo XIX, cuando los sirvientes y empleados domésticos de la ciudad se reunían para bailar antes de comenzar su jornada laboral. Si a Múnich le gusta algo, es celebrar su cultura y las tradiciones bávaras, y gracias a eso vienen perdurando a lo largo de más de 2 siglos. El Oktoberfest en particular ha evolucionado hasta convertirse en un evento internacional que atrae a millones de personas cada año. A través de la cerveza, la comida y la música, el Oktoberfest sigue siendo un símbolo vibrante de la alegría de vivir y la hospitalidad bávara. Espero que te haya gustado este video, no te olvides de suscribirte que me ayuda un montón y nos vemos el domingo que viene con otra historia. Que tengas una hermosa semana. Chao.